quiero invitarle a que pueda disponer su mente y su corazón en esta mañana y con toda su alma, con todo su corazón, desde lo más profundo de su ser puedas orar a Dios pidiendo que esta palabra sea revelada a tu vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana y oramos a fin de que tu palabra nos sea revelada a nuestro entendimiento. Oramos para que por la obra de tu Espíritu la palabra pueda ser iluminada en nuestros corazones, Señor amado. Podamos entender esta palabra, comprender esta palabra que transmite vida, que cambia, que transforma corazones, Señor. Mis palabras no cambiarán a nadie, Dios de la gloria, pero tus palabras, Señor Dios de la gloria, Padre, podrán cambiar vidas y corazones. Tus palabras reveladas, Señor Dios, al corazón de ellos, Señor amado. Tus palabras puestas en nuestros labios, Señor, al ser enseñadas, si son reveladas al corazón de cada persona, pueden producir un cambio, una transformación, Señor. Y hoy oramos, Padre, para que esto sea una realidad en el corazón de todos aquellos que han de escuchar tu palabra, Señor. Usa nuestras vidas en esta mañana, Señor, conforme a tu plan y a tu divino propósito, oh Dios. Ministra el alma de cada persona, restaura el alma, el corazón y la mente de cada persona, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor amado. Señor, que la palabra, Dios, provee vida, provee libertad, provee renovación a nuestras vidas. Bueno, que esto hoy sea una realidad en nosotros por la obra de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe, recientemente dialogaba con alguien sobre cómo la presencia de Cristo en la Navidad parece disminuir cada año. No sé si a usted tiene esa misma idea o concepción. Cada vez vemos menos imágenes que hagan alusión al nacimiento del Señor Jesucristo dentro de las decoraciones navideñas. El punto es que esta tendencia en la sociedad moderna de desligar la Navidad de Cristo, pues se está marcando demasiado y está comenzando a permear la iglesia. Y la Navidad ha dejado de ser la celebración o la conmemoración de la acción salvadora de Dios a través de la persona de Cristo para convertirse pues más en una celebración familiar, en una celebración social, en un acontecimiento social o hasta comercial. Y el punto con esta situación es que la Navidad sin Cristo no es Navidad. Amén. Sin Cristo no hay Navidad. Nunca olvide eso. Porque la Navidad es la acción de Dios para salvación del hombre. Si usted me preguntase, pastor, ¿qué es la Navidad? Bíblicamente la Navidad es la acción de Dios para salvar al ser humano. Ahora bien, para nosotros como creyentes debe ser el recordatorio de que un día el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tomó forma de hombre en la persona del Señor Jesucristo para habitar en medio de nosotros y de esta manera comunicarnos el mensaje de Dios, el mensaje de amor, gracia, misericordia, redención, salvación, etcétera y etcétera. Ahora bien, mi intención en esta mañana no tiene que ver con exhibir la forma inadecuada de cómo el mundo celebra la Navidad, sino más bien considerar con todos ustedes una de las expresiones más profundas, a mi parecer, del Nuevo Testamento acerca de quién es aquel que nació en el humilde establo en una pequeña ciudad llamada Belén. Y para ello quiero invitarle a que por favor vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 del versículo 15. Tenga la amabilidad. Colosenses capítulo 1 versículo 15 en esta mañana. Puede encender su Biblia, puede abrir su Biblia o puede estar en última instancia muy pendiente a las pantallas. ¿Puede por favor leerlo conmigo? Quiero invitarle a que lo leamos a una misma voz, con una fuerte voz y clara, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Puede volverlo a leer usted de nuevo, por favor?
Puede volverlo a leer de nuevo, tenga la amabilidad. Él es. ¿Quién es el que nació en ese humilde establo en Belén? No es cualquier persona. No es cualquier ser humano quien nació allí. Quien nació allí es la persona divina humana del Señor Jesucristo. El único que ostenta bíblicamente el apelativo de ser la imagen del Dios invisible. Por tanto, la Navidad debe ser algo que los creyentes deberíamos celebrar con devoción, que deberíamos celebrar con fervor, no con tristeza, sino todo lo contrario, con alegría, con pasión, con fervor. Porque conmemoramos, celebramos, recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Nacimiento que nos permite ver que Dios no es una idea o un pensamiento o tampoco una fantasía o una ilusión. Dios es un Dios personal, real, que está vivo, que está activo, que tiene una conciencia, que tiene poder, que a su vez es el creador y el sustentador de todas las cosas. Además de esto, es un Dios que tiene un plan para con cada uno de nosotros, que tiene un propósito y un plan eterno. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y por eso la Navidad debe ser para nosotros algo que debemos celebrar con pasión, con alegría y con fervor. Creo que en ocasiones no lo hacemos porque tenemos una idea distorsionada acerca de lo que es realmente el sentido de la Navidad. ¿Amén? Hay veces, con todo respeto, creemos que Navidad es dentro de la idea comercial que se nos ha dado hoy en día: comer, estrenar, lucir, regalar. Y cuando no se tiene esas cosas, las personas se afligen, se llenan de tristeza, de dolor, de amargura. La Navidad no es eso. Y ese es parte de nuestro propósito en este tiempo de mensajes. Y es poder, está claro, enseñar acerca de lo que realmente es la Navidad y debe ser para nosotros. Y cuál debe ser nuestra actitud frente a esta conmemoración. Bien, Jesús, como la imagen del Dios invisible en esta Navidad, nos comunica dos cosas. La primera de ellas es el mensaje de Dios. ¿Qué nos comunica esa imagen que nos narra este pasaje? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, nos comunica en primer lugar el mensaje de Dios. El nacimiento del Señor Jesús como la imagen del Dios invisible nos comunica un mensaje de parte de Dios. Ahora, para entender esto, vamos por favor a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bien, mira, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos las Escrituras, en particular el Antiguo Testamento, nos encontramos con un montón de mensajes que Dios envió al pueblo de Israel a través de profetas, hombres y mujeres que estaban llenos de la inspiración del Espíritu Santo. Estas personas recibieron palabras de Dios en momentos específicos, pero es interesante notar que esas palabras tenían que pasar por la experiencia y el lenguaje humano. Es un mensaje que sale, que nace del corazón de Dios, que es divino y que ahora tiene que pasar por la mente humana, por el corazón humano y por la boca humana para poder ser transmitidos. Y aunque el mensaje
provenía de Dios, la realidad es que todo lo que hacemos los seres humanos lleva la marca de la imperfección. Así que cada palabra, escuche, que Dios daba tenía esa dualidad. Venía de lo divino, pero también llevaba la marca humana. Sin embargo, la sabiduría de Dios se manifiesta en el hecho que, a pesar de nuestras imperfecciones, las cuales pueden influir, escuche, en la forma, no en el mensaje, sino en la forma que se comunicaba ese mensaje. Ahora bien, Dios utiliza estas circunstancias para que todos, en cualquier época de la historia, podamos identificarnos con las experiencias humanas que se reflejan a través de las sagradas escrituras. Escuche esto, entender que la palabra de Dios pasa por el filtro de lo humano no disminuye su divinidad, sino que realza la relación personal que Dios busca con cada ser humano en esta tierra. Es decir, el que Dios haya usado seres imperfectos como nosotros para comunicar su mensaje, lo que está resaltando es el deseo que Dios tiene de relacionarse contigo y conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nos está comunicando de ese amor, de ese deseo de intimar con nosotros. Puede decirle al que está a su lado: tu Dios y mi Dios, nuestro Dios, no es un Dios distante, dígale. Es un Dios cercano que nos ama, que desea relacionarse con nosotros. Amén. Sabe, la Biblia no es un manual de perfección, sino que es un relato auténtico de la intervención divina en vidas imperfectas. Escuche esto, la Biblia no es la narración del hombre en búsqueda de Dios, sino que es la narración de Dios en búsqueda del hombre. Amén. Si el hombre no hubiese pecado, es decir, si Génesis 3 no hubiese ocurrido, la Biblia sería Génesis 1 y 2. Pero es a partir del capítulo 3 que se desarrolla toda la historia de la redención. ¿Y qué es lo que usted puede ver? Usted puede ver a un Dios, está claro, que viene a buscar a su creación. Adán, ¿dónde estás? Es un Dios buscando al hombre para hablar con él. Pero por causa del pecado el hombre se esconde. Y si usted mira la narración bíblica, es esa búsqueda constante de Dios, de su creación, para ser restaurada, para ser redimida, para ser perdonada. Qué maravilloso es poder ver eso aún en cómo Dios transmite su mensaje a nuestras vidas. Así que al leer la Biblia no solo encontramos la huella de Dios, sino que también encontramos la huella humana. Y escuche, esto nos recuerda que si Dios pudo trabajar en el pasado con personas imperfectas, está claro, también está dispuesto a trabajar en el presente con personas como tú y yo, igualmente imperfectas que ellos. Amén. Hay veces las personas creen que los hombres que Dios usó en la Biblia eran hombres sacros de otra dimensión, qué sé yo. La Biblia dice que hombres como Elías eran sujetos a pasiones como las nuestras. Hombres de carne y hueso. Hombres en los cuales Dios usaba, se manifestaba. Y a través de eso, está claro, su sabiduría se resaltaba y su deseo, escuche, su deseo de relacionarse y de estar cerca de nosotros. Ahora, pero el texto que leímos dice algo más. No solamente dice que Dios habló a través de hombres desde la antigüedad, sino que el texto también dice que nos ha hablado por el Hijo, dice la Reina Valera. Pero me gusta más cómo lo expresa la Reina Valera del 77, la versión revisada, porque capta con mayor exactitud el sentido original de la expresión griega. ¿Sabe? La Reina Valera del 77 dice, porque Dios nos ha hablado en el Hijo. Y ahí hay una gran diferencia. Por y en.
Ahora bien, permítame aclararlo. Cuando uno lo lee en la Reina Valera del 60 y uno dice, Dios habló por el Hijo, rápidamente, pues la idea que queda en la mente es como que el Señor hubiese sido portador de un mensaje que expresó con palabras a las personas que estaban en su tiempo, que Él comunicó un mensaje, pero que eso terminó el día que Él murió. Esa es como la idea. Cuando uno dice, no, es que Dios habló comunicó un mensaje. Dios dijo algo a través de esa persona. Pero el sentido en el original no es ese. No tiene que ver con eso. El sentido en el original del texto es que Dios pronunció un mensaje que se llama Hijo. Porque cuando dice, escuche el texto, nos ha hablado en el Hijo, todo lo que quiere decir es que el Hijo en su totalidad era el mensaje. Es decir, Dios expresa un mensaje y ese mensaje Dios lo expresa en la persona del Señor Jesucristo. Desde el instante de su concepción comienza Dios a traer un mensaje, a comunicar un mensaje. Luego en su nacimiento Dios habla. Luego en la vida y ministerio de Cristo Dios habla. Dios habla en la cruz. Dios en la resurrección Dios habla. En la ascensión a los cielos Dios habla. En otras palabras, se trata de un mensaje expresado en la persona del Hijo en su totalidad. Amén. Ahora, teniendo claro esto, permítame decir lo siguiente. A diferencia de los hombres, el Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, no tenía las imperfecciones que tenemos los seres humanos. Aun cuando estaba vestido de carne, Él es Dios encarnado, sin maldad, sin contaminación. Él es la persona divina del Hijo que se viste de carne y de esta manera transmite en su propia existencia el mensaje de Dios con total, escuche, y absoluta fidelidad. Es decir, para que no exista duda alguno de lo que Dios desea transmitir, a diferencia del hombre. Ahora, si esto es así, entonces surgen dos preguntas. ¿Qué es lo que Dios desea transmitir con tanta veracidad, con tanta fidelidad? ¿Qué es lo que contiene ese mensaje que ningún hombre en su condición caída puede transmitir porque dejaría una huella de imperfección? ¿Qué es? Bueno, ese mensaje que Dios quiere comunicarnos a los hombres y que solo su Hijo, a través de su encarnación, vida, obra, muerte y resurrección, puede comunicarnos, escuche, es el evangelio o las buenas nuevas de salvación. Amén. Ese es el mensaje. Escuche, el mensaje es uno. ¿Cuál? He decidido intervenir la historia del ser humano. He decidido intervenirla con el fin de traer una respuesta, una salida al drama, a la tragedia que viven ustedes como consecuencia del pecado. Ese es el mensaje que tiene que transmitirse de una manera absoluta, certera, fidedigna, transparente. Ahora, el pecado es grave, la maldad es grave y es grande, pero el evangelio, el mensaje que Cristo comunica a través de toda su existencia, es una buena noticia. Y esa noticia es que hay algo que es más fuerte, que es más grande que el pecado y que es aún más grande que la maldad. Y eso que es algo más grande que el pecado, más fuerte, está claro, que el pecado y más grande que la maldad, es el amor de Dios. Escuche esto, es la sangre del Señor Jesucristo. Es ese amor que vino para rescatarnos a nosotros de esa condición. Amén. Eso es lo más grande. Ahora bien, ese es el mensaje. Ese mensaje que Dios nos ha comunicado
a través de su Hijo tiene el poder de sacar al hombre de la incertidumbre y de la vergüenza en que el pecado le ha colocado. ¿Cuál es la condición en que coloca el pecado a las personas? En una condición de culpa y vergüenza. Y el mensaje que se comunica o que comunica Dios a través de en su Hijo, no en su Hijo, el mensaje que Dios comunica en su Hijo, ¿sabe? Es este. Aún cuando te sientas desnudo, aún cuando te sientas destruido, quiero decirte que yo he provisto un vestido de salvación. Y lo he provisto a través del sacrificio de mi Hijo. Y lo he provisto para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu desnudez. Amén. Para sacarte de ese estado de culpa y vergüenza que está destruyendo tu alma. Qué lindo es Dios. ¿Sabe? El mensaje que Dios nos comunica en su Hijo Jesús es que todos los que en algún momento de nuestra vida hemos pecado, si nos acercamos por la fe a su Hijo, tenemos la esperanza de ser redimidos y perdonados gracias a su obra redentora en aquella cruz. Por eso es que el mensaje tenía que comunicarse en el Hijo. Solo Él podía comunicar ese mensaje con tal exactitud. Solo Él no solamente lo comunicaría, sino que lo ilustraría a través de su propia vida. Cuando nosotros vemos la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesús, estamos viendo todo el evangelio. No solamente siendo comunicado, sino siendo ilustrado. Viendo la ilustración perfecta del amor divino. Está claro, no bajando de esa cruz. Así que nosotros no estamos celebrando cualquier cosa. Así que no habría razón para estar tristes si no hay para la pinta del 24, del 25, del 8, del 31, qué sé yo. No hay razón para estar tristes si a lo mejor no tienes para las carnes, está claro, de este tiempo, pero a lo mejor tú dices, voy a hacerme unas albóndigas de lentejas. Está claro, no hay razón para estar tristes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos conmemorando un evento social ni familiar. Estamos conmemorando algo más, y es la acción salvadora del cielo, del Dios de gloria para nosotros. Es la acción de Dios, es Dios interviniendo en la historia de la humanidad para comunicarte el deseo de salvar tu alma. Amén. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Qué difícil en este tiempo. Hay tantas personas en el mundo que se suicidan. Hay tantas personas en el mundo que en este mes las van a internar en clínicas de reposo, porque emocionalmente se van a detonar. Por causa de lo que el mundo y el secularismo ha inyectado en la mente de las personas acerca de lo que es la Navidad. La sociedad moderna está tratando de redefinir la Navidad. Y es una Navidad alejada completamente de Cristo. Por eso es que usted ve en los alumbrados públicos de hoy todo tipo de figuras, pero nada que tenga que ver en alusión al natalicio de Cristo. Y como iglesia nosotros no podemos perder esto de vista, nuestro fundamento, lo que significa para nosotros realmente este tiempo. Amén. Ahora, Jesús, como la imagen del Dios invisible, en esta Navidad no solo nos comunica el mensaje de Dios, sino que también nos comunica, en segundo lugar, la identidad y el carácter de Dios. Dígale al que está a su lado, no solo es el mensaje, sino que también es la identidad y el carácter. Mire, las imágenes mentales que el hombre ha tenido de Dios a través de la historia son muchas. Un ejemplo de ello está en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno logra observar que la gente tenía una serie de imágenes acerca de Dios.
La ciencia que estudia el contenido de las palabras y los símbolos nos dice que cada escritor bíblico tiene una imagen en su mente acerca de Dios, la cual es construida sobre la base de su experiencia con Dios. Y esas imágenes no alcanzaban a transmitir una identidad clara y completa acerca de quién es Dios, de su carácter eterno. Eran ideas simplemente. Pero, escuche, no se tenía en aquel momento una revelación total. Es como, permítame ilustrárselo de esta manera. Es como si tomáramos a un grupo de personas, le vendáramos los ojos y los colocásemos al lado de una jirafa y le pedimos que a través del tacto ellos nos digan o nos definan qué es una jirafa. Entonces está el que toca la cola. Está el que con su tacto toca el cuello. Está el que toca el abdomen. Y está el que toca las patas. Y si usted luego le pregunta qué es una jirafa a cada uno de ellos, uno le dice, bueno, una jirafa es como algo cortico y en la punta como de medio peludito. Otro le va a decir, no, eso es una cosa larga, casi no alcanzo. Otro le va a decir, bueno, es como más como esponjosito, como redondito, no sé. Y el que abrazó las patas dijo, no, pues una jirafa es como algo más bien como delgado, no largo, eso sí. Pero cuando usted los coloca al frente a todos ellos y les quita la venda y ellos ven la imagen completa, entonces dice, claro, él tenía razón. Y él tenía razón. Y él tenía razón. Y yo tenía razón. Pero no lográbamos entender en su unidad todas las cosas. ¿Bien? Algo así ocurría. Ahora bien, esta analogía refleja la complejidad de las imágenes de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Pero no ocurre así en Cristo. Porque el texto que leímos dice que Él es la imagen plena del carácter y la identidad de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la revelación absoluta y total de la Trinidad. Él es la imagen completa. Pero me gusta más como lo dice Hebreos, nuevamente Hebreos capítulo 1, por favor, del versículo 3, rápido. Puede buscarlo, mirar atento en las pantallas. Voy a leérselo. Me gusta como lo dice en la versión del 77. Usted lo tiene ahí en Reina Valera. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Ahora permítame leérselo en la versión del 77. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real. Cuando el escritor de la carta habla que Cristo es el resplandor de su gloria, no quiere decir que Cristo sea una manifestación de la gloria. Él es la gloria. Él es esa gloria. De manera que Cristo es la imagen misma de sustancia de Dios. Como lo dice la versión del 60. Como lo dice la del 77. Él es la fiel representación de su ser real. En otras palabras, mire, escuchen esto. Todo lo que Dios puede ser, la dimensión absoluta de su ser, está claro, de la triunidad, se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. Logrando entonces esto, que el Dios que es invisible, que nadie ha visto y no puede ser visto, porque le dijo a Moisés, quien me vea morirá, ahora se hace visible a los ojos humanos en la persona del Señor Jesucristo, con un propósito, ¿cuál? Que le conozcan, que le puedan ver, para que se puedan nuevamente el mismo mensaje relacionar con Él. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Dios mío, yo estaría pegado al techo.
Esto le rompe a uno la cabeza. O sea, estamos hablando del Dios que las piedras las convierte en polvo. Estamos hablando del Dios del cual emanaron todas las cosas. Cuando dice que todo en Él fue creado, es decir, todo emanó de Él. Y no solamente emanó de Él, sino que Él lo sustenta con su diestra. Bueno, estamos hablando de ese Dios. Ahora, ese Dios, en la persona del Hijo, del Dios Hijo, se hace visible. Los discípulos dijeron, muéstranos al Padre. Dijo, ¿no lo han visto? Tanto tiempo he estado con usted. Porque quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, yo soy la dimensión absoluta de todo el ser de Dios. En mí la pueden ver. Wow. Ahora, si alguien está en este lugar y se preguntase o dijese, pastor, quisiera saber cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo se relaciona, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente. ¿Usted quiere saberlo cómo? ¿Usted quiere que todo eso le sea respondido? Vea a Cristo. Vea a Cristo. Y véalo hoy en día a través de los evangelios. Ahí están la respuesta a todas sus inquietudes. Allí serán resueltas todas sus interrogantes. Es más, permítame abrir dos ventanas en esta mañana de la narración del evangelio para mostrarle el carácter y la identidad de Dios y cómo Dios se relaciona y cómo Dios actuaría frente a situaciones de la vida. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Narra la historia de una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo fue hallada? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si alguien estaba espiando. No sabemos si habían por ahí algunas personas comunicativas observando quién entra, quién sale. No sabemos si ella entró a la casa del paciente o el paciente a la casa de ella, el doliente, pero el hecho es que entraron. Y cuando los fariseos la traen ante el Señor Jesús, dicen algo interesante. Dice, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. En palabras coloquiales nuestras, aquí muy colombianas, caleñas, la cogieron con las manos en la masa, dicen algunos. Y estos hombres, llenos e impregnados por la severidad de la ley judía, la traen al maestro y las palabras que continúan después de denunciar su pecado y su acto incorrecto, pecaminoso es: la ley dice que hay que apedrearla. Solo dice la ley que ella debe morir. En otras palabras, Señor, no hay opción para ella. No hay esperanza alguna para esta pecadora. Jesús se inclina en tierra y empieza a escribir. No sabemos qué escribe. No fue relevante para el escritor sagrado, pero está ahí en tierra. Y ellos insisten. De pronto, frente a tanta insistencia de los religiosos de aquella época, el Señor responde. Y el Señor les dice, aquí estamos mostrando lo que hace Dios en medio de una situación como esta, que era cotidiana en ese tiempo. Bueno, el de ustedes, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y volvió a guardar silencio. De ustedes, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cada uno comienza a sentir culpa. Porque no es lo que dijo,
sino quién lo dijo. No se trata de lo que dijo, se trata de quién lo dijo. Porque quien lo dijo nunca había cometido pecado alguno. Y tenía toda la autoridad moral y espiritual para decirlo. Nosotros no tenemos esa autoridad. Porque todos nosotros, de una manera u otra, a través de nuestra vida, hemos pecado. Es más, nacemos siendo pecadores. Él no. Él no. Es más, algunos comentaristas dicen que es posible que dentro de ese grupo habían hombres que a lo mejor podían haber estado con ella. Es más, no se menciona dónde estaba el hombre que estaba con ella. A lo mejor podía estar en la turba viendo qué pasaba. No se sabe, es una alegoría, una hipótesis. Y todos están listos para apedrearla. Porque el ser humano tiene algo en particular. Y es que cuando el pecado de otro me afecta o recuerda mi propio pecado, es grave. Y merece ser condenado. Y merece que se haga justicia. Se me haga justicia. Pero cuando mi pecado afecta a otro, no es tan grave. Porque dale tanta relevancia a eso. Yo no sé por qué arman tanto escándalo por esa situación. Decía un comercial, ¿se lo repito? Sí, repitámoslo. Cuando, escuche, el pecado de otro me afecta, me recuerda o señala muchas veces mi pecado, es grave y merece ser enjuiciado, merece ser juzgado, porque soy digno de que se me haga justicia. Pero cuando mi pecado afecta a otros, no, pero no es tan grave. En palabras del Señor Jesús, porque los seres humanos tenemos unos problemas de visión impresionantes. Tenemos una capacidad visual para ver la paja en el ojo ajeno única. Pero tenemos tan poca visión para ver la viga que todos tenemos dentro de nuestro ojo. Ahora empieza a tomar relevancia esto. Me estoy haciendo entender el por qué este mensaje no podía ser comunicado o transmitida esa información por un hombre, porque llevaría la huella de su imperfección. Entonces, ¿cómo actúa Dios en esta situación? ¿Qué hace Dios? Bueno, todos los hombres fueron soltando las piedras y se fueron. Y cuando el Señor Jesús se ha dado cuenta que ha quedado solo, el Señor se levanta y le dice: mujer. Esa pobre mujer avergonzada, llorando, porque cuando uno lo van a matar apedreado, uno no está feliz. Uno está angustiado a llorar, y más en una condición de esas. Imagínate todo un pueblo detrás gritando: la adúltera, sinvergüenza, y cuanta mil cosas. El Señor le dice: ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te señalan? Se han ido, Señor. Yo creo que hasta con timidez lo dijo: se han ido. Y el Señor le dijo: bueno, ni yo te condeno. O sea, yo tengo el poder para hacerlo, pero no lo hago. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Ahora, claro, no es que Dios abrogó la ley, no es que Él la incumplió. No, Él logró lo que la ley buscaba. Se llama el espíritu de la ley. Que era que el hombre se apartara del pecado, que no volviera a pecar más. Y Jesús, a través de un acto de compasión divina, porque ese es el carácter de Dios, esa es la identidad de Dios. Tenemos un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, que a través de la manifestación de ese amor, de esa compasión, de esa gracia y de esa misericordia, logra producir en nosotros lo que el temor en la ley producía. Porque la gente no pecaba por miedo a morir, pero sabe ahora, esta mujer no peca por mí, ya no volvió a pecar más por miedo a morir, sino por amor a su Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Porque nosotros no pecamos por miedo al infierno,
sino por amor a aquel que fue a la cruz del Calvario para redimirnos. Amén. Y eso es diferente. Y ahí vemos a Dios obrando, mostrando cómo actuaría Dios frente a alguien que ha violado su ley, que lo que merece es el juicio, pero Dios tuvo compasión. Amén. Ahora, escuche esto. Dios a través de esa manera nos muestra su carácter compasivo, pero también estando en la cruz. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro sacó su espada, todos recordamos la historia, cortó la oreja de Malco. El Señor exhorta a Pedro, le dice que no es necesario, que si él hubiera necesitado ayuda, él pide al Padre y ángeles vienen, está claro, y pueden acabar con todo el mundo allí. Es más, estando ya en la cruz, muchos le decían, bájate, sálvate a ti mismo. ¿Tú qué decías salvar a otros? En otras palabras, ni te puedes salvar ahora a ti mismo. Él podía haber pedido ángeles y haber bajado y destruido y consumido todo, pero no lo hizo. Él nuevamente comunica el carácter de Dios. Y lo que él dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a través de esta acción nos está revelando un carácter de gracia, de amor y de perdón para con nosotros. Amén. Ahora, para terminar, es importante aclarar que ese carácter que Jesús nos vino a mostrar y a revelar, Él nos invita a adoptarlo. Y Él nos invita a adoptarlo y hacerlo parte de nuestro estilo de vida, si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos sus discípulos. Creo que la preocupación en esta Navidad no debería estar centrada en cosas periféricas. Debería nuestra mayor preocupación estar centrada en responder, ojalá en lo posible de manera afirmativa, a esta pregunta. ¿Estamos viviendo el estilo de vida que el Señor Jesús nos envió a vivir? Juan capítulo 13, por favor. Vaya a Juan capítulo 13. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor se encuentra reunido con sus discípulos y dentro del marco de esta reunión, el Señor toma el lugar más bajo, el lugar del esclavo, y ciñendo su toalla a la cintura, toma el lebrillo y comienza a hacer lo que se supone y se espera que haga la persona, el servidor, el que tiene la menor categoría, empieza a hacer lo que se esperaba que un esclavo hiciera, y era lavar los pies de los discípulos. Y en el versículo 13 exactamente, el Señor Jesús dice algo interesante. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y ciertamente lo soy. Bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, léalo conmigo, por favor. Vosotros, no, más fuerte, por favor, léalo conmigo. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Continuemos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Más claro no puede ser. Esa es la invitación del Señor Jesús a sus discípulos a vivir y a reflejar el carácter de Dios. Porque lo que Cristo hizo fue reflejar el carácter divino, la identidad divina. Y lo que Él espera que hagamos sus discípulos es precisamente esto. Creo que en esta Navidad, si queremos imitar a Dios,
Tenemos que tomar hoy una decisión. Y esa decisión tiene que ver con bajarnos y abandonar un poco el egoísmo de nuestros corazones, el orgullo de nuestros corazones. Hay que desentronar el orgullo de nuestro corazón, la avaricia, el egoísmo de nuestro corazón. Estos días hablando en familia, recuerdo que mi esposa a todos nos decía en familia que si alguna vez nos habíamos preguntado por qué nos enojamos los seres humanos tanto, por qué una persona se enoja tanto. Y que muchas veces cuando empezábamos a indagar el por qué nos enojábamos tanto, hay veces por cosas tan insignificantes, la conclusión a la que llegábamos era por un asunto de orgullo. Por no decir el 100% de nuestros enojos, pero sí la mayoría de nuestros enojos tienen que ver con el orgullo. Y en esta Navidad el Señor a través de nos recuerda que es hora de tomar decisiones y una de ellas es despojarnos de Él. Recordar quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Amén. Veo rostros pensativos, taciturnos, meditabundos en esta mañana. Y sé muchas veces que este tipo de sermones no despiertan mucha emotividad en las personas. Pero yo espero que produzcan la transformación que tú y yo necesitamos en esta mañana. Porque algo tengo claro en esta Navidad. De este muro hacia allá, todos en este lugar necesitamos experimentar una transformación. Necesitamos seguir creciendo para ser, está claro, a la imagen del varón perfecto. Y que esta Navidad sea la oportunidad para tomar esa decisión. Amén y amén en esta mañana. Colóquese sobre sus pies. Señor, te damos gracias. Yo no sé cómo guiarle en esta mañana en una oración. Creo que es tan personal. Creo que la palabra debe ser revelada a su corazón y sobre esa base cada uno tomar su decisión de cómo orar. Sabemos, Señor, que tú es muy probable que no hayas nacido en este tiempo, en este mes. Pero por tradición, en este tiempo y en este mes recordamos que un día te hiciste hombre para venir y habitar entre nosotros y para morir por nosotros. Y hoy como iglesia oramos, Señor, para suplicarte que esto sea revelado en nuestros corazones. Guárdanos de caer en el afán y en la ansiedad, Señor, de este tiempo. Ayúdanos a vivirlo con la sencillez, con la alegría que produce el recordar lo que hiciste por nosotros. Oro para que todos aquellos que por diversas situaciones, porque a lo mejor no tienen claro en su corazón lo que significa la Navidad o tener un sentido más escritural de la Navidad. Oro para que el gozo de la salvación sea una realidad en ellos. Para que toda tristeza sea quitada de sus corazones, Señor. Que puedan ver tu verdad. Y que no hay razón para estar tristes. Todo lo contrario. Hay motivos en este mes grandes para ser feliz. Para estar alegres. Y a recordar que un día el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó y vino a esta tierra
para revelar al Padre, para comunicarnos su deseo de restaurarnos, de librarnos de la condenación eterna, de salvarnos. Y eso es la mejor noticia que hemos podido recibir. Y ese es el más grande regalo que hemos podido recibir: la salvación de nuestra alma. Hoy te doy gracias por la iglesia. Hoy la bendigo en tu nombre y bendigo a mis hermanos allá que se conectan, que ven en diferido esto en otros países, ciudades. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por la vida de ellos. Amén y amén en esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga.